Muy buenas. A estas alturas de la vida, seguramente en alguna ocasión habréis sentido lo que coloquialmente llamamos estrés, pero el término solemos usarlo de forma imprecisa. En este vídeo vamos a ver una serie de claves para poder comprender mejor todos los procesos relacionados con el estrés y cómo afrontarlos de forma más adecuada. Yo soy Javier Agüera y este es el canal Neuroentropía. Comenzamos. Para entender el estrés, primero tenemos que definir un concepto llamado homeostasis, que de forma coloquial podemos comprender como el estado de equilibrio en el que nos sentimos satisfechos con todas nuestras necesidades, tanto mentales como físicas como sociales. De tal forma que en ese punto de equilibrio estamos cómodos. Cualquier agente que nos aleje de ese punto de equilibrio, vamos a llamarlo agente estresor, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando nuestro cuerpo detecte que algún agente estresor nos está alejando de nuestra homeostasis, nosotros haremos una respuesta que nos intentará hacer regresar a ese punto de homeostasis. A eso, en general, lo llamamos estrés, a esa sensación de querer, enfrentarnos a nuestro contexto de una forma adecuada. Es importante distinguir el estrés de la ansiedad, porque lo solemos usar de forma indistinta. Pero en realidad el estrés es lo que acabamos de definir, el estrés es ese proceso en el que nos alejamos e intentamos volver al punto de homeostasis. Y la ansiedad, aunque implica estrés, porque siempre que tenemos ansiedad suele haber algún agente estresor que la provoca, la ansiedad ya sería más una respuesta desproporcionada al agente estresor que tenemos delante. Como por ejemplo, de forma estereotípica podemos imaginarnos un ataque de pánico, ¿no? En el que reaccionamos a una circunstancia de una forma en la que sentimos que vamos a perder el control, etc. A eso lo llamaríamos ansiedad. Pero el estrés, simplemente alejarse o acercarse de la homeostasis. Teniendo esto claro, ¿por qué tenemos estrés? ¿Qué beneficios nos aporta? Principalmente lo que hace el estrés es, primero, destinar sangre, en definitiva, energía, a la musculatura. De tal forma que si tuviésemos que reaccionar a algún estímulo peligroso que atente contra nuestra vida o cosas similares, por ejemplo, huir de un depredador, pues el estrés va a generar una respuesta que nos va a ayudar a salir corriendo, a huir. Por lo tanto, vamos a sobrevivir más que si no tuviésemos estrés. ¿Y de dónde saca esa energía el cuerpo? Pues lo que hace es coger la sangre del sistema digestivo y la envía a la musculatura periférica, ¿no? A lo que serían brazos, piernas, etc. Además de eso, hay un segundo efecto, que es más mental, que es que si tenemos varios procesos en danza en la cabeza, el estrés va a eliminar todos los que no sean vitales y solo va a dejar el que nos preocupe de forma central, el que tenga relación directa con el agente estresor. ¿Por qué? Porque lo que nuestro cuerpo está intentando hacer es destinar el máximo de recursos mentales a resolver el problema. Igual que con la sangre, está intentando destinar el máximo de sangre a la musculatura. Pero habitualmente no vemos el estrés como algo que nos ayude. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que hace que habitualmente lo experimentemos como algo desagradable y algo malo? Pues bien, para entender cuándo se vuelve perjudicial tenemos que entender bien, primero, qué es el agente estresor, que es, como ya hemos dicho, lo que nos aleja de nuestro punto de homeostasis. El agente estresor suele tener una consecuencia. Por ejemplo, imaginemos que el agente estresor esta vez va a ser que hemos puesto en la cocina aceite en una sartén, se nos ha olvidado por el motivo que sea, y el aceite ha empezado a quemarse. Entonces empieza a salir humo de la cocina, nosotros al ver ese humo nos preocupamos, nos estresamos, porque la posible consecuencia de ese humo es que se le prenda fuego a la casa. Y eso atenta tanto contra nuestra casa como contra nosotros mismos, porque podríamos morir en ese proceso. De tal forma que nuestro cuerpo reacciona de forma muy intensa. Nuestra musculatura se tensa, como ya hemos dicho, corta la digestión, manda toda la sangre a la musculatura periférica y vamos corriendo a la cocina a ver qué pasa. Eso sería la sartén quemándose, agente estresor, riesgo potencial de prender fuego a la casa, consecuencia del agente estresor. No todo el mundo comparte los agentes estresores. Hay gente que igual empieza a prenderse fuego y va con tranquilidad y no se activa su respuesta al estrés. Porque tenemos que identificar el agente estresor como peligroso. Entonces, los que sí lo identificamos como un agente estresor, iniciamos lo que se llama la respuesta al estrés. O sea,
lo que coloquialmente llamaríamos estrés, ¿no? Esa sensación de tensión, musculatura, ganas de ir corriendo a resolver el problema, etc. Eso sería la respuesta al estrés, ¿vale? Cómo nosotros nos enfrentamos al problema. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, cuando se inicia la respuesta al estrés, no actuamos. Por el motivo que sea, por miedo o por lo que sea, no actuamos, nos quedamos quietos. De tal forma que ese estrés se queda dentro de nosotros, nos ha activado, pero en lugar de usar esa energía para actuar, la mantenemos, y eso es lo que coloquialmente acabamos llamando estrés, que sería la cronificación de la respuesta al estrés, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque de forma habitual no distinguimos la consecuencia del agente estresor, no lo distinguimos de la consecuencia de mantener el estrés en nuestro cuerpo. Lo solemos llamar a todo como estrés, pero no son la misma cosa, y para poder afrontarla tenemos que separar, porque cuando queramos solucionar el estrés, a lo que tenemos que atacar no es a la sensación, no es a la consecuencia de nuestra respuesta al estrés. A lo que tenemos que atacar es al agente estresor, o en algunas circunstancias a sus consecuencias. La cronificación del estrés, por lo tanto, va a tener una relación muy estrecha con los mismos síntomas que causaba cuando actúa de forma, digamos, sana. Por ejemplo, es muy típico que nos duela la tripa o que nos dé un corte de digestión o que incluso nos llegue a dar estreñimiento cuando el estrés dura demasiado en el tiempo sin que lo atendamos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, si a la tripa no le llega sangre, si al sistema digestivo no le llega sangre y tiene que digerir comida, la consecuencia de eso va a ser que la digestión va a ser mala, no se va a producir de forma adecuada. Lo mismo con la musculatura. Si nuestro cuerpo está enviando sangre, está enviando energía a nuestra musculatura para que actuemos y nosotros nos quedamos quietos, eso va a degenerar en una tensión muscular, en una postura inadecuada, incluso puede que en cefaleas tensionales, que nos duela la cabeza y síntomas similares. A nivel mental, nuestro cerebro, como decíamos, va a querer irse todo el rato al foco del problema, de tal forma que nos va a costar prestar atención a todo lo que no sea ese foco del problema. Y lo vamos a notar tanto en un déficit de atención como en un déficit de memoria, porque todo lo que no tenga que ver con el problema nos va a costar memorizarlo. Además, tenemos que entender que la relación con el estrés va a ser un proceso que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Así como cuando somos pequeños o bebés, todos nuestros agentes estresores son controlados por nuestros cuidadores. En cuanto tenemos hambre, nos suelen dar de comer. En cuanto tenemos sueño, intentan que nos durmamos, etc. Conforme vamos ganando edad, nosotros mismos vamos ganando control sobre esas necesidades, ¿no? Podemos aguantar un poco más el hambre, o incluso podemos comer nosotros solos, con independencia de nuestros cuidadores. Podemos irnos a dormir solos, etc. Conforme crecemos y vamos entrando en la adolescencia, aparecen nuevos estresores, sociales, personales. Conforme seguimos creciendo en la adultez, tenemos que buscar un trabajo, independizarnos, formar una familia, etc. Todo eso trae una serie de estresores nuevos para los que tenemos que generar nuevas herramientas, ¿no? Tanto de control personal como de control sobre el entorno, ¿no? Tenemos que relacionarnos de una forma nueva. Cuando los agentes estresores tienen una carga mayor que nuestro rango de tolerancia al estrés, esa diferencia suele ser lo que llamamos como estrés. Suele ser lo que nos hace sentir de forma incómoda a lo largo de nuestra vida, ¿no? Podemos tener algunos periodos puntuales así, porque de la misma forma, cuando la carga del estrés sea inferior a nuestras herramientas para solucionar el estrés, esa diferencia de margen nos dará la sensación contraria, nos dará una sensación de control sobre nuestra vida muy cómoda, muy agradable. De forma general, nuestra tolerancia al estrés empieza siendo muy baja cuando nacemos, cuando somos infantes. Conforme llegamos a la adultez es cuando empieza a haber un máximo, ¿no?, en nuestra cantidad de herramientas para controlar los estresores que nos rodean. Y de forma típica, cuando llega la vejez, como nuestro cuerpo ya no tiene esa vitalidad típica de la juventud, empieza a verse superado por los agentes estresores, hasta que finalmente llega la muerte. Ahora vamos a ver una serie de etiquetas que nos van a servir para manejar mejor a nivel conceptual a qué tipo de estrés nos enfrentamos. Vamos a empezar por cuándo el estrés es controlable o no controlable. Esto es importante porque a veces nos centramos en solucionar problemas que no están en nuestra mano, y da igual toda la energía que invirtamos en solucionar ese tipo de problemas porque no se van a solucionar. Por eso las estrategias que tenemos que usar para afrontar ese tipo de estresores son muy diferentes. De la misma forma,
Dentro de los agentes que sí podríamos controlar, a veces se puede subdividir en agentes estresores internos, cuando somos nosotros mismos quienes los generamos, o agentes estresores externos, cuando es el entorno quien los genera. Y finalmente, también un detalle, entender que la intensidad de un agente estresor puede ser o muy aguda en el tiempo o muy dilatada. Y cada uno nos puede afectar de forma diferente. Porque con los estresores agudos solemos tener claro que son estresores, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? En un muy corto periodo de tiempo hay una cantidad de estrés muy grande. En cambio, si por ejemplo yo durante todas las noches que intento dormir mi grifo gotea, es algo que inicialmente puedo no percibir como algo importante, ¿no? Porque es algo relativamente leve, pero que cuando se prolongue mucho en el tiempo, sí que se va a volver un estresor que nos moleste, sí que se va a volver un estresor ya moderado o incluso grave. Y ya con toda esta información vamos a intentar asentarla a través de algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Supongamos, por ejemplo, que un familiar con el que tenemos una relación muy estrecha fallece. ¿Qué tipo de agente estresor sería esto? Segundo ejemplo. Supongamos que queríamos echar una siesta y justo en ese momento nuestro propio coche empieza a pitar la alarma. Y tercer ejemplo. Supongamos que estamos esperando los resultados de un análisis de sangre que puede tener repercusión sobre nuestra salud. Esa preocupación, esa expectativa de cuál puede ser el resultado, ¿qué tipo de agente estresor sería? Y además de estos tres ejemplos, si se os ocurre algún estresor que tenéis en vuestra vida de forma cotidiana y que os gustaría intentar clasificar con este sistema de clasificación, puede veniros bien porque en próximos vídeos vamos a ver cómo con esta clasificación hacer estrategias o usar herramientas que nos aporta la psicología para enfrentarnos de forma más adecuada al estrés. Si tenéis cualquier duda o os gustaría hacer algún comentario, podéis dejarlo abajo. Y si pensáis que el vídeo puede serle de ayuda a algún familiar o conocido, no dudéis en mandárselo. Y nada más, un saludo.